El caso Pfeffer. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes, pertenecientes a la carrera de Derecho. Este video va dirigido al curso de Criminalística, dirigido por el doctor Alvarado. Y bueno, esos somos los integrantes. Mi nombre es Zulema Cuellar Cruz. Mi nombre es Hugo Panibra Vera. Mi nombre es Jesús Vila Ramírez. Mi nombre es Yerica Condoriti. La madrugada del 15 de agosto del año 2006, la agraviada Silvia Miriam Pfeffer fue hallada al interior de su domicilio ubicado en calle Paul Harris, número 219, del distrito de San Isidro. Fue hallada tendida en el piso, al costado de su cama dentro de un charco de sangre, por su servidor Simeón Erasmo, quien ingresó a la habitación llevándole los diarios del día. Ante tal escena, alertó a sus hijos, Eva y Ariel Bracamonte, quienes se encontraban en el interior del inmueble en sus respectivos dormitorios. Ellos pretendieron darle los primeros auxilios. Posteriormente, con la concurrencia de los paramédicos y médicos, se llegó a determinar que la agraviada había fallecido por asfixia mecánica por estrangulamiento con un elemento constrictor en el cuello, lo que se verifica con el protocolo de necropsia, precisando que el autor del hecho ingresó al domicilio, se desplazó por el interior hasta llegar a la habitación de la agraviada, la sorprendió. Esto puso tenaz resistencia, siendo agredida físicamente con innumerables golpes para doblegar su resistencia, terminando con la uña acrílica rota, en donde se encontró muestras de sangre que le pertenecían al acusado Trujillo Ospina, del cual su accionar de dicho acusado fue facilitado por un miembro de la familia, puesto que conocía el movimiento de la casa, las medidas de seguridad, así como los horarios en los cuales los ocupantes del inmueble se retiraban a descansar. Trujillo Espinosa fue contratado por la acusada Eva Lorena Bracamonte Pfeffer, en contubernio con la acusada Liliana Castro Manarelli, quienes habían acordado asesinar a la agraviada para apropiarse de su dinero, además de la herencia que recibiría de su abuelo Enrique Pfeffer, quien en su testamento incluyó a la acusada Eva Bracamonte como heredera del tercio de libre disposición, pero en realidad estaba destinado a su hija Miriam Pfeffer, por lo que al haberse acordado realizar la división y partición de la herencia, la agraviada hizo que su hija, la acusada Eva Bracamonte, regrese de Israel en junio del 2006, a quien le indicó que una vez que se proceda a la división y partición de todos los bienes de la herencia de su abuelo Enrique Pfeffer y se produzca la incisión de la empresa sideral, ella tendría que entregarle la totalidad de los bienes heredados de su abuelo para que a su vez pueda realizar su testamento y dividir dichos bienes en partes iguales entre la procesada y su hermano Ariel Bracamonte Pfeffer, siendo el caso que la acusada Eva Lorena no quería compartir su patrimonio, por lo que con la acusada Liliana Castro decidieron asesinarla contratando los servicios del acusado Trujillo Ospina, quien en su condición de ciudadano colombiano ingresó al país con dicha finalidad. El abogado defensor de Trujillo Ospina, el doctor Máximo Alfonso, ha señalado que su patrocinado, es decir, Ospina, ha reconocido ser el autor del homicidio de Miriam Pfeffer, pero no reconoció haber actuado por encargo, con ánimo de lucro, ni ser un sicario internacional. Recién en enero del año 2009 es que acepta al policía Reinaldo Choque que le había asesinado por encargo de la hija, es decir, de Eva Bracamonte. Eva Lorena Bracamonte Pfeffer, Liliana Castro Maranelli y Alejandro Trujillo Ospina. A Eva Bracamonte Pfeffer, ¿no? O se le acusó como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de parricidio y se les sentenció con 30 años de pena privativa de libertad. A Trujillo Ospina se le declaró culpable y autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en su modalidad de homicidio calificado por lucro contra Miriam Pfeffer y se le declaró 35 años de pena privativa de libertad. Declaraciones de los tres acusados. De estos tres, Alejandro Trujillo Ospina fue el único que en el juicio oral optó por el silencio y no respondió a ninguna de las preguntas que se le formularon. Testimonio de los allegados y cercanos de la familia Pfeffer. Ariel Bracamonte Pfeffer. Según su manifestación, se pudo determinar desde cuándo y cómo es que Liliana
entra al ámbito amical de los hermanos Pfeffer. Y también mediante esta manifestación se determinó cuál era la relación de su hermana y de su madre y cuál era la relación de él, su hermana y de su madre. Testimonio de Lucía del Carmen Mendoza, quien era la empleada de la familia Pfeffer. Su manifestación dio a conocer cuál era la relación de la señora Miriam Pfeffer con sus dos hijos y cuáles eran los conflictos que existían en el hogar cuando se encontraban en casa. Testimonio de Pincas José Flink, quien era el abogado encargado de la incisión de la empresa sideral, su manifestación de él dio a conocer el testamento del padre de Miriam Pfeffer, quien era Enrique Pfeffer, mediante el cual ese testamento incluía a todos sus hijos y también a su nieta Eva Bracamonte. Testimonio de José Miguel Cisnegas, trabajador de la empresa de Nextel, quien bajo informe entregó el registro de llamadas entrantes y salientes de los números de los implicados en el caso, tanto como de Miriam Pfeffer, es decir, la agraviada. Testimonio de Simeón Erasmo Huarcaya, quien era trabajador y servidor de la familia Pfeffer. Él se encargaba de la seguridad en esta casa y él manifiesta que esa noche él se encargó de cerrar todas las puertas. Recordemos que él fue quien encontró el cuerpo sin vida de Miriam Pfeffer. Con la necropsia se pudo identificar que la víctima luchó defendiéndose. 2. También se pudo determinar que el objeto con el cual se le produjo el estrangulamiento a la víctima fue una cuerda o un cable. Esto sucedió al finalizar, ya que las distintas lesiones que tiene Miriam Pfeffer fueron provocadas por Trujillo a modo de disminuir el estado de defensa en el cual se encontraba Miriam Pfeffer. Y el tercer punto es que se llegó a determinar la hora del deceso de la víctima, que aproximadamente fue las 23 horas del mismo día o entre la 1 y las 2 de la mañana del nuevo día. Gracias a las pericias psicológicas realizadas en Trujillo Ospina, se pudo reafirmar que él sí era el autor del crimen, ya que su actitud era fría, no mostraba sentimientos de culpa y era más fácil que él pueda infringir normas de control social. Respecto a la pericia psicológica que se le realizó a Liliana Castro, se pudo determinar que ella sí pudo manipular a Eva Bracamonte con la finalidad de que ella asesine a su madre contratando un sicario y así poder obtener un beneficio económico de parte de Eva. Respecto a la pericia practicada a la acusada Eva Lorena Bracamonte Pfeffer, la acusada tiene una personalidad de tipo dependiente. Quiere decir que tiene componentes de inmadurez, las personalidades dependientes que pueden ser fácilmente manipulables por su inmadurez efectiva emocional. En las conclusiones tenemos, en la pericia realizada a Eva Bracamonte, se puede llegar a conocer que esta sería manipulada o inducida fácilmente por su expareja y actualmente amiga Liliana Castro. Quiere decir que era para cometer el delito contra su propia madre. También se habla sobre la pericial de psicológica, ¿no? Forense, que fue practicado a Julio Mario Artemio Moscol, que fue cumpliendo, que no presenta trastornos psicológicos a déficit cognitivo que la impide percibir, evaluar adecuadamente la realidad, que tiende a ser manipulador o persuasivo de baja autoestima, goza de relaciones con personas de menor de edad. Ahora vamos a hablar sobre la pericial de psicología forense. Esto fue practicado a Ariel Rodrigo Bracamonte Pfeffer, que concluye que no presenta trastorno psicológico o déficit cognitivo que le impiden percibir e evaluar adecuadamente la realidad,
de acuerdo a su edad, examinando que controla sus emociones y actúa con serenidad o cordura frente a su entorno social. Tiende a la rigidez emocional, siendo en sus contactos insensibles. Ahora vamos a hablar sobre la pericial física-química. La inspección físico-química tenía por finalidad determinar la existencia de signos de violencia en las puertas de ingreso de la habitación que fue inspeccionada, en cuya conclusión del dictamen pericial no se hallaron signos de violencia ni daños materiales. El pericial físico-químico concluye: en la inspección realizada en el inmueble antes referido se constató el cadáver de la agraviada en posición de cúbito dorsal, con los pies sobre dos almohadas con vestimentas y pijama. También había sobre la sábana velador izquierdo, que es la cómoda tocador y piso adyacente a este, se ubicaban muchas manchas pardo rojizas, ¿no? Mientras tanto, en el jardín se constató que el cerrojo de la puerta ubicada en la pared posterior y que da acceso a una área verde, como los vecinos colindantes, se hallaban abiertos con características de reciente manipulación. En inspección del área verde común ubicada en la parte posterior del inmueble, no se hallaron evidencias físico-químicas de interés criminalístico. El examen toxicológico realizado a Miriam Pfeffer salió negativo para alcohol y drogas. Se realizó una pericia por restos de disparo por arma de fuego practicado a Miriam Pfeffer con resultado negativo para plomo, antimonio y bario. Después se realizó una pericia balística forense, consigna que el cadáver no presentaba características de interés balístico, se halló una pistola calibre 25 sin características de haberse utilizado para producir disparos en el interior del primer cajón del velador del lado derecho de la cama. Después se realizó una pericia de ingeniería forense que se consigna que las muestras consistentes en 3 fundas de la almohada color amarillo, 2 fundas de almohadas color beige y 2 sábanas color amarilla, una casaca polar tamaño grande y una toalla color blanca de 2 cables de teléfono no presentan cortes, roturas, orificios ni descosidos. Después se realizó una pericia dactiloscópica para establecer la identidad papilar de las superficies del vaso de vidrio transparente recogido en el interior del inmueble, así como del libro desiderata hallados en la escena del crimen, a fin de compararlas al del acusado Castro Manarelli con resultado negativo. Se hizo una pericia dactiloscópica a Moscol, Córdoba, la misma a que se realizó anteriormente y de igual forma salió con resultado negativo. Y otra pericia dactiloscópica realizada a Trujillo Espina, que concluye que no existe identidad papilar plena entre las muestras incriminadas con las muestras de comparación, es decir, que no provienen de los 10 dedos de Trujillo Espina. Se realizó otra pericia de médico forense practicado a Eva Bracamonte Pfeffer, concluyendo que no presenta lesiones externas recientes. Después se realizó una pericia de medicina forense practicado a la acusada Liliana Castro Manarelli, el cual concluye presenta lesiones contusas recientes en la mucosa labial, región del cuello, en mamas y miembros inferior izquierdo. Después se realizó una pericia de medicina forense a Ariel Rodrigo Bracamonte Pfeffer, concluyendo que no presenta lesiones externas recientes. Y por último, una pericia de medicina forense practicado a Julio Mario Artemio Moscol, Córdoba, concluyendo que presenta heridas en proceso de cicatrización en miembro superior izquierdo sobre procesos realizados que se llevarán a cabo una inspección ocular, la inspección del escenario criminal y las diligencias preliminares es que se efectúan, siguen ciertas reglas. Después, la protección del lugar del crimen. La fijación probatoria, en generalidades, una vez que el personal policial se constituyó en el escenario criminal, se dedicó a que ningún objeto ubicado en la escena del delito sea removido para proceder a la fijación o inmovilización documental del estado de las cosas. Esto se logró mediante las tomas fotográficas más completas posibles. El dibujo planimétrico, según las reglas que veremos, y el modelado, tomándose así fotografías a los objetos encontrados dentro del
cuarto, como la cuerda o el cable con el cual fue asesinada la señora Miriam Pfeffer, las uñas acrílicas ya mencionadas anteriormente, encontradas en el baño de la señora, o el vaso roto sobre el piso del mismo lugar. Después, entre los indicios que se hallaron en el lugar de los hechos están el charco de sangre encontrado cerca del cuerpo de la señora Miriam Pfeffer, la cual pertenecían a la misma, la cuerda con la cual se degolló a la occisa ubicada en la parte posterior de la casa, el vaso roto encontrado en el cuarto de la señora con huellas dactilares de la misma, los libros encontrados Desiderata y Sabiduría para Vivir, en los cuales también se encontraban en la habitación, un arma la cual no llegó a hacer ningún disparo. Después el pasto aparentemente proveniente de la parte trasera de la casa, manchas de sangre ubicadas tanto en la cama, almohadas, carteras, en el pasillo y en los cuartos de Ariel y el señor Simón. Cabello entrecanoso encontrado en las manos de la señora Miriam Pfeffer, y los exámenes de laboratorio tendieron a demostrar si las manchas encontradas en los distintos lugares de la escena del crimen eran de sangre. Reacciones de identificación, por ejemplo, las pruebas de cristalografía, o si era sangre humana o animal, cuál era su naturaleza, y si era sangre menstrual o de una violación, de una hemorragia nasal, etc. Respecto a la investigación preliminar, consistió en diferentes puntos que lo vamos a mencionar a continuación. Evitar que alguien toque o mueva el cadáver mientras no llegue el médico forense. Se examinó y se anotó la posición del cadáver de la señora Pfeffer, la cual fue encontrada boca abajo en su habitación. Anotaron el estado y la posición de la ropa, siendo esas un pantalón pijama y una camisa rayada, desapareciendo el pantalón pijama de la escena del crimen. Se anotó y se hizo fotografías de los indicios que se observaron en el cuerpo, ropa de la víctima o en el escenario, ¿no? Habiendo objetos relacionados con el delito. Tomaron fotografías que mostraron la posición del cuerpo con la relación a objetos encontrados cerca a este, pero como se sabe, la escena del delito fue alterado por Ariel y el señor Simón. Se realizó un bosquejo de la casa de Miriam Pfeffer, se buscaron huellas dactilares visibles y latentes, huellas del pisado sobre las superficies suaves y duras, marcas dejadas por herramientas, alambres para verificar si se forzaron las puertas para que Trujillo Espina ingresara a la casa, ¿no? Se buscó y entrevistó a los testigos que no se hallaron en el cuarto de la agraviada en el momento cometido el delito. Se realizó la investigación sobre las actividades en las localidades y en sus inmediaciones de aquellas personas que pudieron haber estado implicadas en el asesinato de Miriam Pfeffer. Luego de 3 años de haberse cometido el delito, se logró identificar al asesino de la señora Miriam Pfeffer, siendo este Trujillo Espina, el cual se ubicaba en Argentina, siendo capturado y extraditado al Perú. Respecto a la identificación de diligencias criminalísticas no realizadas, existen 4 puntos controvertidos en el caso, denominados por el especialista José Pablo como más cabos sueltos en el crimen de la empresaria Miriam Pfeffer, además de otros que quedaron pendientes para este caso. Como primero está la cuerda, arma punzocortante de pérdidas, y el pantalón pijama. Ya estando los peritos en la escena del crimen, tomaron las fotos respectivas, pero estas posteriormente desaparecieron y hasta el día de hoy no se sabe la ubicación exacta de estas piezas claves. Como segunda parte, el tema de la dactiloscopía, que no se realizó de forma correcta en la puerta, baño, muro posterior de la ventana del baño, que fueron de irrelevancia para la policía, el cable o cuerda, la pijama, las cuales desaparecieron misteriosamente en el transcurso de llevarlos al laboratorio. Para ello hacemos mención en que no se cumplió uno de los pasos más importantes de la investigación del delito sobre la necropsia de ley. Las prendas y objetos de cadáver, siempre y cuando sean de interés criminalístico, deberán ser preservadas y embaladas individualmente y bajo responsabilidad del personal técnico que se realiza la necropsia, asegurando previamente el secado natural a medio ambiente, generando la cadena de custodia respectiva. ¿Qué nos hubiera permitido descubrir la dactiloscopía? Si hubiera podido encontrar huellas las cuales
hubieran podido ser de mayor relevancia para el caso y nos hubieran permitido establecer respecto al caso de Miriam Pfeffer y Trujillo Espina, o si hubiera habido alguna tercera persona en la escena del delito. Mi nombre es Jesús Vila Ramírez. Continuando con el caso Pfeffer, bueno, voy a explicar acerca del tema de homologación de los cabellos, piliscopía, ¿no? La piliscopía es la parte de la medicina forense que se encarga del estudio del pelo, por lo tanto, estamos ante una ciencia que para su estudio aplica el método científico orientativo y probatoria de los resultados obtenidos en nuestro sistema judicial del órgano, ¿no?, o ente que se abarca en la investigación que lleva a cabo con esta técnica. Bueno, la periscopía estudia desde la estructura biológica hasta la composición química, que puede determinar si el pelo se trata ya sea humano o animal, así como otras características. Bueno, continuando explicar la prueba biológica adecuada para determinar a quién pertenecen los cabellos de 14 a 18 años de largo encontrados en las manos de Miriam Pfeffer en las Armadas, ya que solo lo compararon con ella y hubo una homologación del 90%, dejando una duda del 100%, ¿no? Si esta prueba hubiera coincidido con la homologación al 100%, no causaría dudas como hoy lo hace, y hubiera permitido saber de quién más puede ser esos cabellos. Pero esta prueba tiene peso, ya que al revisar la sentencia en la página 175 del proceso nos menciona que estos cabellos no contaban con médulas para poder realizar la prueba de ADN. Asimismo, no cabe mencionar en la habitación de Ariel y del mayordomo Semyon Huarcaya y en el pantalón pijama desaparecido no se han encontrado tanto el pantalón pijama de la víctima. Es el motivo que se abarcó a la genética criminal. La genética criminal se encarga del estudio del material biológico como saliva, semen, sangre, pelo y otros tejidos que permiten tipificar el ácido disoxirribonucleico. Método identifica este tipo de estudio no estudia o denomina con precisión la huella genética. Sin embargo, por la negligencia de los peritos del caso, ya que después de un mes fue realizado recién la prueba de luminol en el pasillo cuarto de Ariel a una altura de 1,50 metros en la pared. En cuarto del mayordomo Semyon Huarcaya a 1,30 centímetros de la pared, detectado que efectivamente era sangre, pero ya las gotas de sangre habían sido limpiadas. En mismo, cabe mencionar que no se ha podido someter a una prueba de ADN. Puerta principal y lo más importante, en el pantalón pijama celeste que llevaba puesto Miriam Pfeffer al momento de su muerte, el cual también desaparecido, ya que la víctima fue devastada en plena escena del crimen para realizar las pericias, cuando según la ley se debe realizar todo esto, ¿no? Si se hubiera realizado o permitido la genética criminal, ¿no? Habiendo sabido el procedimiento, hubiera permitido saber a quién pertenecía la sangre a la cual solo se le ha realizado la prueba de luminol, pero se deja en duda de quién fue, ¿no? Continuando con el caso Pfeffer, también
hay una evidencia que es el pasto encontrado en la habitación de Miriam Pfeffer. Una de las preguntas claves es, ¿qué pasó? Esta evidencia no fue tomada en cuenta por la policía, descartando con ello el testimonio de Trujillo Ospina, optando la arbitrariedad por parte de la policía de comprobar de la manera que sea que no entró por el jardín, que nos hubiera permitido tomar en cuenta el paso, poner también a juicio otras hipótesis y no cerrarse en una sola, descartando. No se sabe por qué el interés de la policía no investigar esas evidencias, ya que en la puerta del jardín había sido también manipulado. No cabe mencionar que la puerta del jardín había sido manipulado por el presunto agresor o agente activo. Asimismo, tenemos otra pregunta. Un quinto personaje que interviene es Julio Moscol, pareja sentimental en ese tiempo de Ariel Bracamonte. Testificó que los días 13, 14 y 15 de agosto se encontraba en la casa de su madre putativa, María Teresa Pérez, pero al testificar en la casa de la madre putativa, María Teresa Pérez, pero al testificar y sus hijos negaron que Julio Moscol pernoctó dichos días, lo cual irrelevante para la policía, quienes no investigaron a este. La meteorología forense dice, es el análisis de las condiciones climáticas pasadas de un lugar específico, es una rama bastante empleada en los procesos judiciales en los que participan compañías de seguros y también en las investigaciones de homicidio. Otra pregunta que se fundamenta. ¿Qué pasó? Eso quiere decir, la sangre que fue encontrado en el piso no guarda relación con el tiempo de la muerte, ya que estaba fresca, ya habiendo pasado 7 o 8 horas de la muerte. Otra pregunta, ¿qué nos hubiera permitido la meteorología? Nos hubiera permitido establecer la verdadera hora de la muerte de Miriam Pfeffer. Asimismo, la antropometría en la subrama de la antropología biológico-física que estudia los medios del hombre, se refiere al estudio de las dimensiones y medidas humanas, ¿no? ¿Qué pasó? No se realizó esta prueba para poder saber si Trujillo Ospina entró a la habitación por la ventana, que nos hubiera permitido la antropometría, la cual hubiera sido muy relevante para descartar la teoría de Ospina y dar mayor énfasis en la versión de la policía. Por eso, el proceso criminalística, al saber que los principios fundamentales del proceso, asimismo cabe mencionar sobre el levantamiento de los indicios. En todos los casos se deberá tomar las muestras correspondientes sin excepción en forma obligatoria en el mismo lugar donde se encontró el cadáver. Asimismo se formularán las actas que correspondan, elaborándose la correspondiente cadena custodia si fuera el caso. Cada muestra se debe individualizar, numerar y proteger de acuerdo a su naturaleza y debe ser embalada, lacrada y firmado individualmente por el perito responsable y el fiscal, si estuviera presente, dejando constancia de ello. Hubo gran negligencia por parte de la policía en los peritos, ya que no se levantó el pasto, la cuerda, la ropa con la sangre, los objetos con los cuales se cortó la pierna. Asimismo, daremos las conclusiones en el caso Pfeffer. Primero, en la investigación realizada en el caso Miriam Pfeffer hubo una ineficiencia organizada, funcional y estructural de la escena del crimen.
acompañado de una improvisación, diligencia, falta de preparación técnica, científica, legal, judicial y moral. Estos funcionarios judiciales, litigantes y terceros que siempre niegan haber constituido un ilícito penalmente tipificado, son estas circunstancias las que le restan eficacia al tema realizado en conjunto, y no solo, además también afecta directamente al espíritu impropio de derecho y sus valores de probidad, lealtad.